5 minutos, damos inicio a la sesión de hoy. Por favor, Mauricio, si nos pudieras autorizar ya que empecemos. Adelante. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos nuestros amigos, clientes de Áncora. Mi nombre es Arturo González, médico de siniestros de Áncora, su agente de seguros, y les doy una cordial bienvenida a este ciclo de sesiones webinar que Áncora ha implementado con el objetivo de cuidar y proteger la salud de nuestra población a través de la difusión de información oportuna, actualizada y sobre todo veraz. Esto principalmente tiene la intención o el principal interés en estos momentos es COVID-19. Estas sesiones serán impartidas por un grupo de expertos previamente validado por el equipo médico de Áncora, su agente de seguros y fianzas. El día de hoy seré el moderador en esta sesión titulada Alimentación saludable en tiempos de COVID-19. Y tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente, experta en nutrición, la nutróloga Brenda Ramírez Frías. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Ella es especialista en nutrición durante la lactancia, con práctica profesional en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La nutróloga Brenda es experta en el desarrollo e implementación de programas de salud integral para empresas, como Grupo HICSA, GNP, Barcel, Grupo Radiocentro, entre otras. También ella ha colaborado en instituciones educativas como la Universidad Panamericana y los demás colegios asociados. Es un gusto saludarle, nutróloga Brenda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. En caso de que ustedes tengan alguna duda o comentario, puede indicarlo a través de la sección de preguntas y respuestas, la cual se encuentra al borde inferior de su pantalla y se resolverá al final de la sesión. De igual manera, le invito a participar a través del correo a gonzalez@ancora.com.mx. El mismo se encuentra en los correos de invitación para que ahí lo vuelvan a revisar, sino al final nuevamente se les recordará. Les informo que esta sesión será grabada en vivo y usted podrá consultarla a través de nuestros medios de difusión como Boletín Áncora Informa, nuestras redes sociales y nuestra página en internet ancora.com.mx. Sin más por el momento, dejo los micrófonos a la nutróloga Brenda Ramírez Frías y damos inicio a la sesión titulada Alimentación saludable en tiempos de COVID-19. Adelante. Muchísimas gracias, Arturo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática tan importante en estos días que hemos titulado Alimentación saludable en tiempos de COVID-19. ¿Por qué es tan importante? Pues bueno, sabemos que esta pandemia ha incrementado cada vez los casos. No es algo que vaya a ser temporal. Hemos visto conforme la información va llegando y llegando que, bueno, este virus ha llegado para, digamos, para quedarse o para al menos vivir un buen tiempo con él. Entonces, evidentemente tenemos que ir tomando las medidas adecuadas para regresar a una vida lo más normal que podamos y sobre todo lo más sano que podamos. Entonces, bueno, ¿sabes? ¿Está bien, no? Sí. Te había parado el micrófono. Perdón. Bueno, dentro de la nueva normalidad, sabemos que ya nos han dicho, nos han hecho mucho hincapié en todos los temas de higiene. Lavarnos las manos constantemente, no estarnos tocando la cara, el uso de cubrebocas, el uso de careta, nuestra sana distancia que es tan importante para evitar, ¿no? El contagio se propague de esta manera. Pero sabemos que, bueno, probablemente también podamos estar expuestos algún día a algún contagio. Pero conforme la información va llegando y entre más tenemos información y los estudios que se van viendo, pues estamos tomando en cuenta también un factor muy importante que es la alimentación. Entonces, dentro de todo esto, no solamente la nueva normalidad debemos de tener estos hábitos de higiene, debemos de tomar en cuenta que el cambiar hábitos alimenticios hoy en día es fundamental. ¿Por qué? Porque hemos visto que
dependiendo de nuestro estado de salud, es en la manera que también podemos evitar contagios, o si ya estamos contagiados de esta enfermedad o de cualquier otra, la realidad es que entre mejor tengamos nuestro estado de nutrición, podemos evitar muchísimas complicaciones, ¿no? Porque los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad ya de años son los más que están en mayor riesgo, justamente por todo esto que va pasando en el cuerpo, que estamos hablando de una inflamación sistémica que le llamamos así. Entonces, creo que, digo, desde hace mucho es importante que vayamos cambiando hábitos, pero hoy más que nunca tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer esos cambios. Al final de cuentas, porque en México también tenemos tantas defunciones, es al final de cuentas mucho debido al estado de nutrición en el que estamos los mexicanos. Entonces, bueno, esta plática es para que ustedes conozcan qué hábitos debemos de tener, cómo podemos cambiarlo de manera muy sencilla. La nutrición no es solamente para adelgazar, bajar de peso, esas situaciones. La nutrición involucra más cosas y sobre todo buscando la salud. Hoy en día lo más importante es buscar nuestra salud. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir logrando esto de manera sencilla y general? ¿Cómo llevar una alimentación sobre todo equilibrada en estos tiempos? No es recomendable ahorita, ay, bueno, voy a quitar tal cosa, y sobre todo hacerlo de manera personal sin buscar una ayuda o un apoyo profesional. Es el momento de llevar una alimentación equilibrada, completa, suficiente para mí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debe de constar mi alimentación? En la naturaleza tenemos 3 macronutrimentos, que son proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Y tenemos los micronutrimentos, que son vitaminas, minerales y agua. Todos estos nutrimentos tienen que formar parte de nuestra alimentación día a día. Y es más, cada vez que comamos, no significa que comí una vez verdura en el día, ya, cumplí. No, cada vez que yo me siento a comer, debe estar completa mi alimentación. Entonces, para que entendamos mucho mejor todo esto, yo siempre les digo a mis pacientes, vamos a hacer de cuenta que su cuerpo es su casa. Vamos a construir una casa para que quede bien fortalecida, que no me la tire ningún terremoto, ningún huracán, ninguna situación de la naturaleza, y si ya llega a pasar algo, que sea el mínimo daño y que luego lo pueda reconstruir. Es así con nuestro cuerpo. Vamos a hacerlo lo más fuerte que podamos para que nadie lo dañe. Entonces, vamos a imaginar esto, que vamos a construir una casa. Entonces, todo nuestro material nos lo van a dar los macronutrimentos. Entonces, ¿cómo empezamos a construir una casa? Pues bueno, necesitamos la estructura. Necesitamos el cemento, los ladrillos, las varillas, toda la estructura de mi casa me la van a dar las proteínas, que es el primer grupo de alimentos. Las proteínas es todo lo que va a formar mi estructura, mis músculos, mi cabello, mis uñas, mis enzimas y mis anticuerpos. Desde ahí, las proteínas van a estar formando todo lo que es nuestro sistema inmune. Entonces, si yo decido por alguna circunstancia no comer proteína animal, porque alguna razón, está bien, pero entonces tiene que haber una proteína vegetal. Y siempre les digo, asesórense y apóyense de algún experto, porque todos los nutrimentos son importantes. Entonces, ya que hice mi estructura, ¿qué es el primer paso? Ahora, repasemos o vamos a conocerlos, porque mucha gente no identifica muy bien cuáles son las proteínas. Las proteínas vienen principalmente de los alimentos de origen animal. Todo lo que venga de animales nos va a aportar proteína. Por ejemplo, pollo, carne, el pescado, el huevo, los quesos, ¿no? Por ejemplo, nos van a aportar proteínas animales, que es lo que les comentaba hace rato. Hay personas que deciden no comer proteína animal y entonces hay que buscar proteínas de manera vegetal. Hay algunos cereales, ¿no? Como la avena, como la quinoa, como el amaranto o las leguminosas que contienen 2 nutrimentos que ahorita les explico. Uno es carbohidratos y uno son proteínas y que de ahí podemos ir sustituyendo. Pero tenemos que tener mucho cuidado para cubrir con el requerimiento necesario para mi cuerpo de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, principalmente acuérdense, la proteína viene de todo lo que es origen animal. Entonces, cada vez que ustedes vayan a comer, tienen que asegurarse de estar consumiendo proteína. En la mañana a lo mejor mi huevito, a mediodía a la hora de la comida mi pollo, mi pescado, o en la noche ya a lo mejor quesito, pero siempre tiene que haber en mis 3 comidas del día. Este es el primer
nutrimento, que acuérdense, es quien va a formar toda mi estructura y toda mi fortaleza. Es quien lo va a defender completamente de cualquier ataque. El segundo macronutrimento que tenemos son los famosísimos carbohidratos que tan en boga están y tan de moda, y que si la dieta keto y quita los carbohidratos. Y la realidad que, bueno, es como yo les digo, en la casa es como si pusiéramos ya mi energía eléctrica. Ajá, ya instalé, ya hice toda mi casa, ahora voy a instalar todo lo que le va a dar luz a mi casa. Pues sí, podemos vivir sin luz, a lo mejor sí, ¿no? Que es mucha gente lo que hace con estas dietas sin carbohidratos, pero al final del día mi cuerpo lo necesita. Es la energía cerebral y la energía muscular. Entonces, es al final de cuentas quien nos va a dar energía. Y en pacientes que tienen un peso adecuado, tenemos que consumir carbohidratos. Y los que están buscando adelgazar se consumen un poco menos, un poco más reservados, pero sí tenemos que consumirlos. Entonces, es parte del funcionamiento del cuerpo. Claro que hay desde los muy sanos hasta los que, pues bueno, tenemos que evidentemente evitar o sacar de nuestra alimentación, como son los azúcares simples. Pero al final del día mi cuerpo lo necesita. ¿Qué alimentos son carbohidratos? Vamos a conocerlos. Pues bueno, tenemos desde los muy sanos, como les comentaba, como es el caso de las frutas. Todas las frutas son fuente de carbohidratos. Entonces, cuando me dicen, no, es que yo no quiero carbohidratos, bueno, eso significa sacrificar las frutas, que ahorita vamos a ver la importancia de las frutas en nuestra alimentación. Cereales integrales como la avena, les comentaba hace rato, el amaranto, la quinoa, que son maravillosos, ¿no? El maíz, que tanto tenemos aquí en México, tubérculos como la papa, el camote, los elotes, y de ahí todos los cereales, ¿no? Derivados del trigo, que es ahí donde hay un poquito de controversia, que es el trigo, que si no, que bueno, evidentemente pues tenemos que tener cuidado con este tipo de carbohidratos, pero sí incluirlos en la alimentación. Las leguminosas que les comentaba hace rato, como son los frijoles, las lentejas, las habas, también son fuentes de carbohidratos, pero también tienen proteína vegetal. Entonces ahí se combina, es un grupo que ahí se combina un poquito lo que tenemos en cuestión de carbohidratos. Y de ahí, pues todos los que no son tan adecuados hoy en día, que son los que nos aportan azúcares simples. Desde los refrescos, jugos industrializados, pues todo lo que son galletas, cereales, postrecitos, chocolates, que obviamente de ahí, ¿por qué? Porque son azúcares totalmente simples. Entonces, todo esto es lo que me va a aportar carbohidratos. Obviamente tenemos que buscar la manera que sean los más sanos. Entonces, si en mi desayuno ya tengo mi huevito, que es mi proteína, vamos a buscar un carbohidrato sano. Puede ser mi plato de fruta, puede ser un plato de avena, puede ser, ¿no? Que a lo mejor voy a combinar con mi huevito papa, ¿no? Para hacerme como un omelette, que también es válido. Buscar siempre ese carbohidrato adecuado. El tercer macronutrimento que tenemos, ya que tengo luz en mi casa, ahora va a haber gas, ¿no? Necesito gas para tener agua caliente, para bañarme, para cocinar. También es parte de la estructura de mi casa. Entonces, en nuestro cuerpo, esa es la función de las grasas. De entrada, regular la temperatura corporal. Algo importantísimo que tenemos que tomar en cuenta es la formación de hormonas, de un sinfín de hormonas, no solamente estrógeno, progesterona, testosterona, de ahí en adelante, todas las hormonas se forman a través del consumo adecuado de grasa. Por eso también cuando empezamos a tener como muchos temas hormonales, las mujeres que luego sufrimos mucho, mucho es por la deficiencia de grasas. Fíjense que no, como que nos enseñaron, hubo una época que nos dijeron las grasas son las peores. Y claro que hay grasas también buenas y hay grasas malas, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo que, ay, vamos a comer chorizo y tocino y chicharrón. No, son grasas buenas que son principalmente las vegetales. También hacen que ciertas vitaminas se absorban de manera adecuada. Entonces, claro que son importantes y aparte, entre las proteínas y las grasas, nos dan una sensación de saciedad. Es muy diferente desayunar puro carbohidrato, ¿no? Y que al ratito nos estamos muriendo de hambre, esas dietas que nos quitan las grasas o nos quitan las proteínas, a comer mi huevito, ¿no? Ya me hice mi plato de fruta, mi huevito, que a lo mejor a mi fruta le pongo unas almendras o a mi huevito le pongo aguacate, porque las grasas, ¿cuáles son? Vamos a conocerlas. Las grasas, pues, de entrada son todos los aceites vegetales, ¿no? Con los que cocinamos, con los que preparamos alimento, o el aceite de olivo que le pongo a mi ensalada, todas las famosas semillas, desde nueces, almendras, pistaches, cacahuates,
la chía, las aceitunas, todo eso son las grasas buenas que debemos incluir, insisto, cada vez que comemos, no una vez al día. No es como que, ay, sí, Brenda, comí aguacate en la mañana. No, es en mi desayuno, es en mi comida y es en mi cena. Entonces, son parte fundamental de equilibrar mi alimentación y de, acuérdense, darnos saciedad, lo que nos hace sentirnos bien, satisfechos, no teniendo hambre cada ratito, es en función de las grasas. Obviamente las cantidades sí son muy personalizadas, pero para que términos generales lo conozcan, ustedes van a tener un plato de tamaño estándar, lo dividen a la mitad y un cuartito tienen que ser del carbohidrato, más o menos, es en promedio, casi la mitad va a ser de proteínas y las grasas son prácticamente 2 cucharaditas de aceite, 2 cucharaditas de aguacate o un puñito de cualquier semilla, más o menos. ¿Por qué no les digo cantidades? Porque cada quien tenemos diferentes cantidades, ¿no? Entonces, 3 macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Todos son importantes. Los micronutrientes que les comentaba, que tenemos en la naturaleza, son los que nos van a aportar vitaminas, minerales, fibra, el agua, ¿no? También muy importantes. Entonces, principalmente, ¿quiénes nos van a aportar todo esto? Pues nuestras verduras que nos hacen falta. Nuestras verduras van a ser, ya que construí mi casa, ¿no? O bueno, todos los que lograron hacer mi casa y que esté en perfectas condiciones son los trabajadores, ¿no? Los que pusieron los ladrillos, los que pusieron la instalación eléctrica, son los trabajadores, que en este caso son las verduras. Hace que todo en mi cuerpo funcione adecuadamente. Si comí proteínas, si comí carbohidratos, si comí grasas, si no hay los suficientes trabajadores, pues no empieza a embonar bien o no empieza a construirse bien mi casa. Entonces debemos de llenar nuestro cuerpo de trabajadores, ¿no? Que en ese caso son todas nuestras vitaminas y todas nuestras minerales y nuestra fibra. Y la ventaja con las verduras, les cuento, es que no nos aportan tantas calorías, nos aportan poquititas calorías. Ajá. Entonces, son alimentos que podemos consumir libremente. Desafortunadamente es el que menos consumimos, ¿no? Pero las verduras debemos estarlas consumiendo igual en cada comida, inclusive más, ¿no? Porque son de los nutrimentos que no tienen una cantidad específica. Podemos consumirlas desde una ensalada fresca, una sopa de verduras, verduras asadas, ¿no? Unos nopales asados, verduras al horno, que luego podemos rebanar la calabaza, los chayotes y meterlos al horno y hacerlos como si fueran unas chips de verduras. En la modalidad, en los jugos que me preguntan mucho, siempre y cuando sea jugo de verdura, o sea, de que estoy moliendo pepino con apio, con espinaca, también es válido. O sea, de cualquier manera, lo que debemos de cuidar con las verduras es no someterlas a tanta cocción. O sea, que estén hirviendo, porque ahí se pierden los nutrimentos, o someterlas, por ejemplo, a un horno de microondas, que ahí perdemos mucho. Pero en la modalidad que ustedes quieran, y aparte les digo, con el guisado, con mi huevito, ¿no? Ese huevo que les puse de ejemplo en la mañana, podemos agregarle pimiento, podemos agregarle espinaca, podemos agregarle champiñones, podemos agregarle cualquier verdura que a ustedes les guste. Y es importante que estemos también consumiéndolas porque aparte la fibra nos da saciedad, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces no pasarlas desapercibidas e irles agarrando el gusto también. Finalmente tenemos el agua, ¿no? Que es una parte fundamental de nuestro cuerpo. Al final del día, nuestro 70% del cuerpo humano es agua. Entonces imagínense si lo vamos deshidratando. Y es algo que también nos hace falta muchísimo en México. Estamos más acostumbrados a tomar refrescos, aguas de sabores, juguitos embotellados, cosas que realmente nos aportan más azúcar que realmente nos hidratan. Entonces realmente tenemos que consumir agua natural o en su defecto, si no nos gusta el agua natural, yo les digo a mis pacientes, pues ponle unas hojitas de menta, de hierbabuena, o muélele pepino, o de limón, o de jamaica, cosas que no nos aporten calorías, porque el chiste es que no en mi bebida esté yo consumiendo azúcares ni calorías, ¿no? Sino que realmente me vaya a hidratar. ¿De qué nos sirve el agua? No es como que el agua me vaya a deshacer la grasa que yo tengo en mi cuerpo, no. Ayuda a llevar nutrimentos y oxígenos a las células. Entonces, imagínense la importancia. Ayuda a convertir los alimentos en energía, ayuda a la digestión, ayuda a la absorción de nutrimentos. Es el fundamento de todo. Entonces, debemos estar consumiendo agua a lo largo del día. Lo ideal es que en promedio, digo, cada quien tiene un requerimiento también,
pero en promedio es el famoso 1,5 litros, 2 litros, 2,5 litros, es incluso porque pues, si hace calor, si estoy haciendo ejercicio, necesito más agua, ¿no? Porque si no, entonces mis células, yo les pongo el ejemplo, en lugar de ser uvitas, ¿no? Y hacer todas las funciones correctamente, van a ser como ciruelitas pasas, que están completamente deshidratadas y que no van a tener fuerza para realizar nada. Entonces, desde ahí empiezan problemas de digestión, problemas, muchas veces el hambre o la ansiedad, es más sed o una deshidratación que realmente un tema de hambre, ¿no? Confundimos mucho. Dolores de cabeza, la fatiga, el cansancio, es una deshidratación. Generalmente todos los pacientes tienen más deshidratación de lo que creen. Entonces, fundamental que a lo largo del día esté tomando esa agua. Tampoco se vale de que, ay, me desperté, 1 litro en la mañana, todo el día sin tomar y 1 litro en la noche. No, va pausado a lo largo del día para que el cuerpo lo vaya absorbiendo de la manera adecuada. Que luego me dicen, empecé a tomar agua y me la vivo en el baño. Pues claro, porque pues estamos tomando de sopetón, ¿no? Y mi cuerpo la va a sacar. El chiste es irla tomando cada hora aproximadamente un vasito de 250 mililitros y con eso realmente es más que suficiente para lograr esos 2 litros en el día y se hace también de una manera muy sencilla. Entonces, bueno, ya con esto tenemos el panorama de cómo ir equilibrando mi alimentación. Si yo desayuno, por ejemplo, avena con fruta, ¿no? Que luego me dicen mucho, o que un yogur, y resulta que si se fijan es avena carbohidrato, fruta carbohidrato, el yogur también es carbohidrato porque tiene azúcares. Entonces dices, pues a lo mejor dices, no, está sano, pero realmente no, porque no está nada equilibrado, no hay grasas, no hay proteínas y aparte es un exceso de carbohidratos, ¿no? Entonces es muy diferente como les decía hace rato. Me hago mi huevito, ¿no? Le pongo a la mexicana con champiñones, me hago un platito de fruta o me comí un pan integral o me comí 2 tortillas o le puse frijoles, ¿no? Y mi aguacate, que ahí tienen un ejemplo, por ejemplo. No, a la hora de la comida o en cualquier momento, no es vivir de ensaladas, ¿sí? Porque luego es como, ay, me voy a morir de hambre y no voy a poder comer esto. No, es nada más aprender a equilibrarlo. Una cena, unos nopalitos asados, rellenos de queso, rellenos de atún, como pueden, o sea, el comer sano no es comer feo, ¿no? También quitarnos de esa idea. O una clásica comida mexicana puede ser un salpicón, con mi porción de carbohidrato es mi arroz, ¿no? Meto verdurita o a mi mismo salpicón le piqué aguacate o aceite de oliva le pongo, o me comí unas lentejas de sopa, que es mi carbohidrato, metí unos chiles rellenos de queso, que ahí va mi proteína, mi verdura. Ir equilibrando con estos 3 nutrimentos principales que repasemos son proteínas, carbohidratos y grasas y todos los micronutrimentos que se pueda, que entre más cantidad tengamos en nuestro plato, por eso les di, la otra mitad va llena de verduras en sopas, en ensaladas, en verduras frescas, en nopales asados, a la parrilla, como ustedes gusten, pero irlas incluyendo. Entonces, es la manera que tenemos que ir equilibrando nuestros menús, nuestra alimentación día a día y comida a comida. No insisto, no significa que, ay, como una vez ya comí huevo en el día, no, y tampoco tiene que ser cara, o sea, realmente tenemos que ir aprendiendo cómo comer, que ese es el tema, nadie nos ha enseñado. Entonces, bueno, otra parte muy importante que les comentaba igual, ahorita que les dije, vuelvo a tocar el tema de las verduras, es que hemos visto que hay alimentos y nutrimentos esenciales durante este confinamiento. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro sistema inmune. Como les dije al principio, pues el tema del COVID va a seguir por mucho tiempo. Y el tema de contagios también va a seguir y todos estamos expuestos en la medida que regresemos a una normalidad. Y al final del día, que yo les digo, es muy importante fortalecernos para que si en algún momento llegamos a presentarlo o nos contagiamos, pues que esté en un sistema inmune fuerte, ¿no? Y que no nos haga ni se complique la situación, ni mucho menos, ¿no? Que sea a lo mejor un virus que ataca a nuestro cuerpo, pero que nuestro cuerpo al estar tan fuerte lo pueda ahora sí que atacar con todo, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos hemos visto por estudios? No hay ninguno que prevenga, no hay alguno específico, sino simplemente es ir fortaleciendo nuestro sistema inmune. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, de entrada, verduras y frutas.
Obviamente no es como, ay, come toda la fruta que quieras, ¿no? O sea, sí tiene que ser, en el caso de las frutas, con cuidado por el tema de la glucosa, ¿no? Sobre todo en pacientes con diabetes, por ejemplo, o que quieren adelgazar, no podemos dejarlas tan libremente, pero las verduras sí, las verduras, como les decía, no nos aportan azúcares, no nos aportan calorías en exceso, entonces podemos comer. Pero bueno, ¿por qué? Porque las verduras y frutas tienen un potencial increíblemente inflamatorio que lo que hacen es que ayudan al cuerpo a que en cualquier situación inflamatoria, como una infección, como una enfermedad crónica, ayuda a que el cuerpo no esté en una inflamación continua. Si nosotros tenemos un organismo que esté en continua proceso inflamatorio, cada vez se va debilitando más, ¿no? Entonces, por ejemplo, las enfermedades crónicas hacen que mi cuerpo esté en un proceso inflamatorio, una infección está en proceso inflamatorio, entonces nosotros vamos al revés, antiinflamatorio. Entonces, están tan llenas de vitaminas, de antioxidantes, que van a hacer que todo esto sea al revés, ¿no? Controlar al cuerpo en esa parte, como es la vitamina C, como son la vitamina, los betacarotenos, todos están llenos de minerales, de antioxidantes, entonces llenos de flavonoides, de muchísimos antioxidantes que son maravillosos e importantes en este momento para nuestro sistema inmune. Una manera fácil que yo les digo a mis pacientes de asegurarnos que mi cuerpo va recibiendo todos estos beneficios, pues bueno, son dos situaciones. Una, lograr que al día, entre verduras y frutas, logre 5 porciones. Una porción viene siendo una pieza de alguna fruta o una taza de verduras, ¿no? Una taza de ensalada, una taza de sopa de verduras, una taza de jugo, pero 5 entre los dos. Y lograr que, miren, les pongo una gama de colores porque cada color nos va aportando diferentes antioxidantes. Y tenemos muchísimos colores y en México tenemos todo, ¿no? Entonces, sí puedo hacerme mi ensalada no solo verde, sino le pongo verde, le pongo morado, le pongo rojo, le pongo amarillo o como les comentaba, podemos hacerlo por día. Hoy es el día verde, entonces ese día mi ensalada es de espinaca, con lechuga, con brócoli, ¿no? Al día siguiente le cambio y hoy va a ser mi día de los rojos, entonces en la mañana me serví una taza de fresas, a mediodía me comí unos jitomates, ¿no? Y irlo haciendo por días para ir obteniendo todos, no sé si se acuerdan, los nutrimentos, no sé si se acuerdan, hubo un momento en que había una campaña que se llamaba 5 al día y hasta cada dedo era de un color de los que les estoy poniendo aquí. Desafortunadamente no fue tan sonada ni con tanta difusión, pero de eso se trataba, que consumieras 5 porciones entre verduras y frutas y de diferentes colores para obtener todos los nutrimentos que necesitamos. El segundo nutrimento y alimento son los pescados grasos y el omega 3. Los pescados grasos vienen siendo los pescados de agua fría que hasta tienen un color más salmoncito, valga la redundancia. Entonces, tenemos al salmón, tenemos al atún, tenemos a la trucha y tenemos a la sardina. Esos son los pescados de agua fría que nos van a aportar principalmente ácidos que se llaman ácidos grasos omega 3. Hemos visto muchísimos estudios de los beneficios de los ácidos grasos omega 3 en cuestión de cuidar de salud cardiovascular, proteger al cerebro, proteger todas nuestras arterias, nuestras venas, mejoran pacientes que tienen colesterol, triglicéridos altos, pero resulta que también modulan mucho la inflamación del cuerpo. Entonces, para este tema de prevenir inflamación del COVID, pues cae maravilloso. No hay estudios contundentes todavía que nos digan, ah, sí, tanta dosis es preventiva o tanta dosis nos va a curar, pero al final del día, como les comentaba, es una modulación de toda la inflamación de nuestro cuerpo. Y se han visto que como posibilidad, siguen haciendo estudios, que los ácidos grasos puedan suprimir la replicación de virus, no solamente de este virus, sino todos los que tenemos en general, ¿no? Entonces, pues es importante que consumamos los pescados de agua fría, que lo ideal es que puedan ser 2 o 3 veces a la semana, como un ideal. Sé que muchas veces, pues, algunos no son tan accesibles en costo o no nos gustan tanto, ¿no? Porque pues no los acostumbramos muchísimo aquí en México y mucho menos en la ciudad. Pero bueno, tenemos otras fuentes como por ejemplo la chía, la linaza, ¿no? Incluso las semillas que comentábamos hace rato nos van a aportar. La chía y la linaza tienen cantidades maravillosas, ¿no? Las otras semillas
nos van aportando un poquito de grasas buenas, pero no específicamente las omega 3. Aparte, los pescados tienen sustancias que las llamamos sustancias bioactivas, que tienen efectos potencialmente positivos en todo el sistema inmune. Entonces, si los podemos incluir, se los recomiendo muchísimo, y más en estos tiempos. Igual, o sea, prepararlos, guisarlos, ¿no? O sea, no hay nada más del pescado asado. Y tenemos, bueno, desde los más accesibles, como puede ser una sardina, a un poquito más elevados, ¿no? Como puede ser el salmón, pero si no, también tenemos la chía o la linaza, o muchas veces me preguntan, ¿puede ser en suplemento? También, es una opción que tenemos hoy en día y que también es válida y también la podemos cubrir con esa parte. Fibra, tan importante que también es esto, porque al final del día la fibra es un sustrato que no absorbemos, la primera parte del intestino humano no la absorbe. Yo les explico, es como si fuera una escobita que va limpiando todo nuestro sistema digestivo, para que no queden residuos, para que todo se vaya a una absorción de nutrimentos o a una digestión. Pero resulta que en la última parte del intestino, que es el colon, sí es un sustrato que absorbe el intestino para conservar la famosísima, que no sé si han escuchado este nombre, microbiota intestinal, para que es como su alimento, para que esté saludable. ¿Qué es la microbiota? Son todos los microorganismos que viven en cierto tejido de nuestro cuerpo. Y se ha visto que la microbiota intestinal es fundamental para todo el sistema inmune. O sea, está completamente involucrada en la modulación de la inmunidad y la respuesta inflamatoria que va teniendo nuestro cuerpo. Por eso tanto énfasis hoy en día, seguramente han escuchado, en el consumo de fibra y en el consumo incluso de probióticos. ¿Por qué? Porque pues como no consumimos tanta fibra, no hay sustrato que vaya alimentando nuestra microbiota y nos está haciendo falta, y estamos promoviendo también mucho el consumo de probióticos, que los probióticos son al final del día microorganismos que vienen en pastillitas, que vienen en ampolletas, ¿no? ¿Para qué? Para que vayamos promoviendo esa salud intestinal y que de ahí deriva toda la salud en general de nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, lo ideal es estar consumiendo entre unos 25, 30 gramos al día, que digo, esto no es para que ustedes lo sepan, pero que en promedio volvemos a la misma cantidad. Se ha visto que esos 25 o 30 gramos al día se logran consumiendo estas 5 porciones entre verduras y frutas, o incluyendo cereales integrales, avena, quinoa, los mismos que les he repetido hace rato, y las leguminosas, que los frijoles, las lentejas, las habas nos aportan unas cantidades de fibra extraordinarios, ¿no? Tenemos la fibra insoluble, la fibra soluble, que es la más como pegajosita, como tipo la avena, las leguminosas, e incluso la que está en la fruta, la mayoría es fibra soluble, que sí es como pegajosita. Y la fibra insoluble, que yo les digo, es la fibra fibrosa, o sea, la que se siente que te estás comiendo la fibra, como cuando mordemos un apio y ahí está el espárrago, la espinaca, que sientes incluso ¿no? Entonces, lo ideal es que combinemos las dos tipos de fibra porque las dos tienen diferentes funciones. Pero es vital, por eso también nuestro plato no solamente tiene que tener carbohidratos, proteínas, grasas, porque al final del día la proteína, algunos carbohidratos sí me aportan fibra, pero la grasa no me aportan cantidades fuertes de fibra. La más fuerte la tienen entre verduras, frutas y cereales integrales, ¿no? Entonces, importante incluir. También me preguntan, ¿se puede suplementar con fibra? ¿Se puede suplementar con probióticos? Hoy en día sí, sobre todo si me cuesta trabajo incluir algunos de estos nutrimentos, porque más vale estarlos tomando en suplementos, estar bien protegido, a que no estemos teniendo deficiencias. Otro vital es la vitamina D, que bueno, la vitamina D ya hay estudios que las deficiencias están relacionadas con cáncer de mama, deficiencias están relacionadas con depresión, ¿no? Con muchas situaciones. Y al final del día también la vitamina D está completamente involucrada en el sistema inmune y estamos teniendo deficiencia porque al final del día el cuerpo la produce a través de los rayos solares, pero pues hoy en día no hay tanta exposición solar en general, desde los niños, adultos y adultos mayores. Entonces, tenemos que consumir, ¿no?, lo adecuado, que está en el huevo, en la yema del huevo, que mucha gente la quita, está en pescados de agua fría, también como comentábamos, y en verduras de hoja verde, pero la realidad es que esta es de las principales que sí
se recomienda suplementar previo a hacer un estudio de ver cómo están nuestros niveles en sangre, pero porque nos están haciendo falta mucho tema de rayos solares por el encierro en el que estamos viviendo. Y se ha visto, también hay estudios demuestran en Europa, por ejemplo, que si los pacientes que han contagiado o que empeoran el caso es en salud, es debido a una tienen en común que tienen una deficiencia de vitamina D. Vitamina E, que también es un poderoso antioxidante que tenemos en las grasas buenas, como es el aguacate, todas las semillas. Lo mismo, va a evitar que nuestras células se oxiden y previene todo el estrés oxidativo. Entonces es también vital en estos momentos. Y el zinc, que también es un oligoelemento maravilloso que está, metido, ahora sí que es como dirían, hasta en la cuchara. O sea, todo, muchas funciones del cuerpo humano, muchas funciones enzimáticas, es importante para el desarrollo de todas nuestras células inmunes, es el zinc, y para la absorción de la vitamina C, porque luego estamos tomando vitamina C, pero sin zinc, entonces realmente no va a ser una absorción adecuada. Entonces el zinc también es fundamental, que repetimos, en semillas, en las semillas, perdón, en verduras de hoja verde, en productos en proteínas de origen animal. Entonces, si se fijan, si empezamos a llevar una alimentación equilibrada, como les comenté al principio, con carbohidratos, con proteínas, con grasas buenas, empezamos a cubrir todos estos nutrimentos tan esenciales que debemos, y en sus casos particulares, como les comentaba, podemos suplementar. Entonces, esto es el punto de partida de que debemos de tener y considerar y pensar toda la importancia de un estilo saludable para mejorar todo nuestro sistema inmune, ¿no? Evidentemente ya hablamos del tema de nutrición, ¿no? Y entonces también nos lleva al punto de evitar, ¿no? O si tengo algún tema de sobrepeso, es evitar o tratar la acumulación excesiva de grasa corporal, porque eso automáticamente me va a poner en riesgo, ¿no? Hacer ejercicio físico con regularidad. Yo sé que estamos encerrados, pero a lo mejor me propongo hacer 3 veces a la semana, 20, 30 minutos, que yo sé que es complicado porque, insisto, estamos en casa, pero afortunadamente tenemos hoy tanto acceso a tantas cosas que afortunadamente tenemos ejercicios de los más sencillos hasta los más rudos que podemos hacer en casa sin necesidad incluso de ningún aparato, con nuestro propio cuerpo, que con eso tenemos suficiente para hacer un ejercicio con regularidad, no solamente por salud física, sino por salud mental. Dejar de fumar si estoy fumando, dormir bien, que también es vital. Yo sé que a veces nos dormimos del estrés, de las preocupaciones, que también hay soluciones con la alimentación que podemos lograr, pero sí lograr un buen descanso y, como les decía, el control de estrés, porque si no, a final de cuentas, con el estrés producimos hormonas que nos llevan a tener hambre, a estar ansiosos, y todo es una cadenita que en lugar de beneficiarnos, pues nos empieza a descomponer completitos, ¿no? Entonces, desde respiraciones, o sea, tenemos que ir haciendo cosas saludables y aprovechando que estamos en casa para ir mejorando todo nuestro sistema inmune. Entonces, para finalizar, los dejo con esta frase que siempre me ha gustado muchísimo. Pues si quieres sanar al mundo, pues tienes que comenzar a sanar a tu propio país. Si quieres sanar a tu país, tienes que comenzar por sanar a tu familia. Y si quieres sanar a tu familia, tienes que comenzar por sanar tu propia vida. Entonces, empecemos por nosotros mismos para tratar de ir mejorando toda esta situación, no solamente ahorita, sino para todo lo que nos queda en este mundo, y que pues, seamos mejores en todos los ámbitos que podamos. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Igual aquí mismo les dejo mis datos de contacto por si tienen alguna duda, pregunta. Igual hay un programa de consultas personalizadas. Todas las situaciones que necesiten, pues quedo a sus órdenes. Y ahí están mis datos. Muchas gracias. Muchas gracias, nutrióloga Brenda. Nos ha compartido información muy, muy importante. Ahora damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas que nuestros asistentes nos han enviado. Hasta ahora, el equipo de Áncora ha realizado un análisis de las preguntas más frecuentes pero sin duda a todas se les dará respuesta a continuación. Iniciamos. Nuestros asistentes nos preguntan, nutrióloga Brenda, si lo siguiente: ¿la pérdida de cabello es consecuencia de una mala nutrición y cómo se podría evitar que esto pase?
Sí tiene que ver, pueden ser varios factores. Uno, como les comentaba al final, puede ser el tema del estrés, porque con el estrés se van perdiendo ciertos nutrimentos en el cuerpo, ¿no? Vamos perdiendo principalmente uno que es la vitamina E, y que la vitamina B está relacionada con todo lo que es el cabello, las uñas, la piel. También hay que ver, por ejemplo, si hace falta proteína, el consumir proteína, también, como les decía, la proteína también forma toda nuestra estructura. Entonces puede ser deficiencia de proteína, falta de vitamina B o pérdida por el estrés. Entonces siempre se maneja primero, bueno, por dos razones, dos caminos juntos. Uno, se llega a suplementar con vitamina B, que es biotina, solo la biotina, y el manejo de estrés, que es lo que comentábamos hace rato, pero sí está muy relacionado con el tema de estrés y de falta de nutrimentos, o ver si hay algún otro factor, ¿no? Por ejemplo, mujeres después de un embarazo, cosas así, situaciones especiales, pero sí, generalmente es por mucho tema de alimentación. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué pasa con las vitaminas, la vitamina B en específico? En todas las recomendaciones de pacientes con COVID las he visto como sugerencia, pero entonces, ¿no son prioridad? Así es la pregunta de nuestros asistentes. No, considero que sí es prioridad. De hecho, de las vitaminas o de los nutrimentos, alimentos que les comenté, yo creo que es de la más que debemos de tener mucho cuidado. Les voy a decir por qué, porque principalmente, como les comentaba, es la vitamina que se produce cuando estamos expuestos al sol. Y debido a todo este tema que estamos en confinamiento, encerrados, ha bajado muchísimo, obviamente, toda esta parte y estamos teniendo muchas deficiencias insisto, desde cualquier edad, desde niños, adultos y adultos mayores. Entonces, si queremos, si no queremos suplementar, yo les recomiendo que procuren al menos 4 veces a la semana exponerse al sol 20-25 minutos, pero en un 75% del cuerpo. Claro, con toda la debida protección, ¿sí? O sea, y traten de que no sea horas de rayos ultravioleta muy fuertes, pero que sí les dé. Si de plano no, o por alguna situación de piel, o porque no están expuestos, sí consulten con un médico, con una nutriólogo, que los oriente en cuanto a la suplementación con vitamina D, porque sí es importantísimo y sí está completamente relacionado tanto el previo como incluso para el entorno de un tratamiento. Sí es parte fundamental. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta que nos envían nuestros asistentes ¿es verdad que combinar frutas dulces con ácidas es contraproducente? Además de esto, un ejemplo, plátano con miel, ¿es bueno o es malo? Sí, esto de una teoría de las frutas dulces y ácidas, y la verdad es que yo siempre prefiero que, de hecho, cuando comemos fruta, elijamos solo una. O sea, si voy a comer una manzana, pues es manzana y ya, o sea, no estarla combinando que manzana con no sé qué, porque en primera, generalmente nos vamos a pasar en cantidad. Entonces, va a ser un bombazo de azúcar, ¿no? De glucosa, bueno, de la fructosa, que al final del día la fruta es maravillosa, pero debemos de controlarla porque tiene azúcar. Entonces, si de entrada a mí no me gusta combinarlas, aunque fueran dos dulces o dos ácidas, o sea, la verdad es que a mí no me gusta que combinen. Y yo prefiero que sea, les digo, en ese momento es melón y punto, ¿no? O sea, no meter más frutas. Y segunda pregunta, combinarla con miel, pues es lo mismo, o sea, al final del día la fruta ya tiene fructosa, la miel es un azúcar, entonces volvemos a tener un bombazo otra vez de glucosa, entonces no le veo mucho caso que estemos haciendo ese tipo de combinaciones o de cóctel o de la famosa cóctel con frutas, con granola, con miel, porque son bombazos de glucosa que nos disparan nuestra glucosa al cielo y nos dispara nuestra insulina. Entonces son picos que el cuerpo hace que no son nada recomendados. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan, ¿cuál es su opinión respecto a la efectividad de la dieta keto? Pues mira, a final del día yo considero que cada paciente tiene una dieta
y un plan de alimentación que le va a funcionar. La dieta keto, en mi opinión, se maneja en casos donde ya se ha probado en muchísimas situaciones una dieta equilibrada y que realmente nos pone más en riesgo que el paciente siga con ese sobrepeso o con esa obesidad a que aunque esté un poquito, digamos, faltante en carbohidratos, porque es más el riesgo que corre con este sobrepeso u obesidad, que está más indicada en obesidades más avanzadas, más mórbidas, que en un paciente que tiene sobrepeso de 3, 4, 5 kilos. Me acaba de llegar, como el ejemplo, una paciente que empezó a hacer la dieta keto, pero tiene una enfermedad autoinmune, bueno, se le disparó, evidentemente porque causó una inflamación en su cuerpo y lo que ya tenía controlado lo disparó. Entonces, yo sé que hay mucha información al respecto. En ciertos casos es adecuada, pero bien llevada por todo el entorno que se maneja. Se manejan cuerpos cetónicos que son tóxicos. No la puedo hacer así como así, que yo sé que ahorita está de moda, que ya había estado de moda hace muchos, muchos años. En los años 60 más o menos se quitó por los efectos, digamos, los daños que empezó a causar y ahorita, pues bueno, se volvió a retomar. Pero bueno, a grandes rasgos considero que puede funcionar en ciertos pacientes con ciertos rasgos después de hacer una historia clínica, con ciertos estudios, pero no hacerla de que me metí a internet y la voy a hacer, ¿no? Entonces, y recuerden, ahorita es más vale estar saludables y si tengo que adelgazar, quitarme grasa corporal, de hacerlo de una manera equilibrada y adecuada, aunque sea un proceso más lento, a que me falten nutrimentos y que quede expuesto a miles de enfermedades. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan, en caso de no tener acceso a grasas y proteínas de por ejemplo, el salmón, ¿es recomendable consumir atún, sardinas, ostiones enlatados? Sí puede ser como opción, por ejemplo, las sardinas enlatadas es buena opción, el atún también, o sea, es como opciones que podemos tener. Los ostiones no, porque los ostiones son mariscos, esos son otra cosa, y esos no entran dentro de la categoría de ácidos grasos omega 3. Pero como les comentaba, si de plano no hay acceso o no nos gustan este tipo de pescados, vámonos a lo vegetal. Y está muy fácil comprarnos nuestra chía, nuestra linaza y todos los días consumir 2 cucharaditas de chía o de linaza, no de los dos, en mi agua, en mi avena, en algo que yo añada y con eso van a ir cubriendo su requerimiento de omega 3. No se preocupen, si no les gustan los pescados o, pues sí, como les comentaba hace rato, algunos muy caros, pero la sardina es muy buena opción enlatada. Muchas gracias. También nos preguntan, están llegando bastantes preguntas, estamos dando lo más rápido posible para resolverlas. Nos preguntan también, ¿qué alimentos son los más recomendables después de una sesión de ejercicio y en cuánto tiempo debo consumirlos? Pues bueno, ahí depende un poquito tu objetivo que tengas. Si es después del ejercicio, se recomienda, si tú quieres aumentar masa muscular, si quieres desarrollar masa muscular, se recomienda tener una porción de carbohidrato con porción de proteína, por decirte, una avena, que es un carbohidrato, y por poner un ejemplo, ¿no? Y huevo, ¿no? O hay personas que optan por las proteínas en polvo, que ahí, bueno, eso es otro tema, pero eso es en caso de que yo quiera aumentar masa muscular y que sí tiene que ser máximo los primeros 20 minutos de que acabo mi sesión. Hay gente que se la empieza a tomar durante su entrenamiento y hay gente que acabando se la toma, pero máximo 20 minutos. Si me la tomo o si como a la hora, la realidad es que se pierde la ventana metabólica y ya mis músculos ya no lo van a absorber. Si estoy buscando nada más mantener mi masa muscular, nada más irla fortaleciendo, puede ser pura proteína solita, como con el mismo ejemplo, pero por ejemplo solamente huevito con alguna verdura. Pero esas son las dos variantes que ya dependiendo del objetivo personal de cada quien. Pero 20 minutos, eso sí es básico. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué tan recomendable es el jugo verde? ¿Para qué y cómo sería recomendable? Bueno, el jugo verde, como les comentaba, sí es recomendable. ¿Qué tiene? Pues que un vasito conjunto
fibra, conjunto vitaminas, conjunto antioxidantes en un vaso o en medio litro. Lo ideal que yo les digo a mis pacientes es que combinemos verduras, porque pues de nada me sirve poner pepino y todo lo demás es piña con manzana, con jugo de naranja, entonces todo va a ser glucosa. Realmente el jugo verde procuren que sean más verduras. Por ponerles un ejemplo que a mí me gusta, es pepino, sin cáscara, sin semillas para que no nos caiga pesado. Le puedes poner ramitas de apio, le puedes poner un poquito, manojito de espinacas, exprimes un limón, o sea, le puedes dar sabor hasta con hojitas de stevia o con lo que le quieras endulzar. Un poco de jengibre que también nos ayuda a lo que es el sistema inmune. Lo licúas si tienes licuadora, si tienes de preferencia no extractor, prefiero licuadora para que se conserve toda la fibra. Y lo ideal es tomárselo en el momento para que se conserven los nutrimentos. Si no me lo voy a tomar en el momento, taparlo y meterlo a refrigeración para que se conserven. Sí, pero entre más rápido nos lo podamos tomar, muchísimo mejor. ¿Para qué sirve? Pues para tener fibra, para tener nutrimentos, antioxidantes, y les digo, conjuntando en un vaso muchísimas verduras. Esa es la ventaja del jugo verde. Pero si no nos gusta, me como el plato de ensalada, o no pasa nada. Sí, muchas gracias. Nos preguntan una más, ¿qué alimentos contienen vitamina B labial? ¿Y es prioridad tomarla en pacientes diagnosticados con COVID? Bueno, la B es todo un complejo de vitaminas, que está la vitamina, como les decía hace rato, la que me ha preguntado de la biotina, tiamina, hay ácido fólico, es un complejo. De la vitamina B, fíjense que es de la más fácil de obtener, porque la obtenemos desde verduras, desde proteínas, desde semillas, desde el aguacate, o sea, en leguminosas están llenas de complejo B, o sea, realmente el complejo B lo obtenemos muy fácil. La desventaja es que cuando estamos muy estresados es de las primeras que se pierde. Entonces podemos tener señales de deficiencia B cuando me siento muy cansado todo el tiempo, cuando se me empieza a caer mucho el cabello, cuando tengo uñas quebradizas, cuando me siento sin energía, puede ser que me esté faltando vitamina D. Puede ser, porque pueden ser otros factores, pero puede ser. Y para COVID no, o sea, no se ha visto una relación directa como la D o la E o el zinc, esa sí que se ha visto. La B no se ha visto una relación con COVID, pero claro que, bueno, hay que analizar que estemos comiendo adecuadamente para que también que no nos esté haciendo falta absolutamente nada de nutrimentos, que también es básica, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Es bueno realizar el ayuno intermitente? Sí, también ahorita es todo lo que está en boga. Pues miren, es una teoría que está muy sustentada teóricamente. Creo que, como les comentaba hace rato, no es para todos los pacientes, porque si hay pacientes que, por ejemplo, si tienes temas de glucosa, de insulina, la verdad es que no puedes llevar un ayuno intermitente. Hay pacientes que les va maravillosamente bien. Lo que pasa con el ayuno intermitente es que reduces las horas de consumo de alimentos, que vas a consumir exactamente los mismos nutrimentos en ciertas horas, y dejas descansar a tu cuerpo en muchísimas horas, ¿no? O sea, lo descansas y todo lo compactas en poquitas horas para consumir todos los nutrimentos. No la veo mal, sí, pero por favor siempre evalúen su caso con algún profesional. No la pueden hacer porque, ay, se me antojó a mí hacerlo, porque luego muchas veces, lejos de ayudarnos a nuestro cuerpo, lo empezamos a perjudicar, ¿no? Entonces, pero sí está, digamos, con teoría, ¿no? No es de estas locuras que luego salen, pero sí hay que evaluar el caso de cada paciente. Muy bien, muchas gracias, nutrióloga Brenda. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo para la sesión del día. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada en vivo y puede consultarla nuevamente a través de nuestros medios de difusión, como nuestra página de internet ancora.com.mx, nuestro boletín Ancora Informa, con números semanales, y también nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. No deje de compartirnos sus dudas y comentarios al correo agonzalez@ancora.com.mx, y a la brevedad se le dará respuesta directa.
Antes de concluir esta sesión, nutrióloga Brenda, ¿le gustaría compartirnos algún comentario adicional? Pues claro, que no se les olvide toda la importancia que es la alimentación y que dejemos que el alimento sea nuestra medicina, ¿no? No tenemos ahora sí que mucho que hacer cuando todo lo tenemos en la alimentación y que de ahí dependen muchísimas cosas de nuestra salud, ¿no? Entonces, aprendamos, hay que leer de profesionales, busquemos información, pero con profesionales, no cualquiera de la que esté en internet. Y cualquier duda, busquen igual a nutriólogos, que a eso nos dedicamos, a médicos, pero los enfocados en la nutrición, pues somos nosotros, los que estudiamos 5 años, 6, 7, 8, 9, somos nosotros. Entonces, oriéntense, pero hagan ese cambio, que la alimentación es maravillosa y la alimentación sana es rica y no tiene por qué ser fea, como les comentaba, y vamos a curarnos cada quien y vamos a tener un país mejor, un mundo mejor y a salir pronto de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, nutrióloga Brenda. Sin duda, el cuidado de nuestra salud nutricional es muy importante, más obviamente en esta temporada, con acciones tan sencillas como nos ha comentado, pues podemos tener un mejor organismo, un mejor estado de salud. Le agradezco mucho a nutrióloga Brenda Ramírez Frías por su participación y colaboración en el cuidado y protección de la salud de nuestros clientes y amigos de Áncora. Nos ha compartido información muy importante, actualizada, veraz, indispensable en estos momentos en los que tenemos información por todos lados y muchas veces es complicado identificar cuál es la información más adecuada. Sin embargo, usted nos ha hecho un resumen amplio, pero sobre todo confiable. Nos recuerda, por favor, cuáles son sus datos de contacto para obtener alguna cita o a dónde le podemos escribir, cómo la podemos localizar, nutriólogo. Sí, claro, Arturo, vuelvo a poner aquí mis datos de contacto, que es mi número en el cual me pueden encontrar, y mi correo, cualquier información, duda, pregunta que tengan, con muchísimo gusto ahí me pueden encontrar. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes. nutrióloga Brenda. Les recuerdo que el programa de prevención a distancia continuará con este ciclo de sesiones webinar en el que se abordarán temas como neumología relacionada al COVID-19, cómo se vive el COVID desde la sala de terapia intensiva, salud y prevención dental, reintegración a la nueva normalidad y muchos otros temas más. Les invito a realizar su registro. Usted recibirá también un correo en el que pedimos su colaboración para la evaluación de esta sesión, en el que se incluye un apartado para comentarios y sugerencias de los temas que le gustaría que nuestros expertos aborden en futuras sesiones. Sin más por el momento, de parte del licenciado Jorge Salas y a nombre de Áncora, su agente de seguros y fianzas, agradezco su asistencia y participación en esta sesión titulada Alimentación saludable en tiempos de COVID-19 con nuestra invitada experta, la nutrióloga Brenda Ramírez Frías. Mi nombre es Arturo González, médico de siniestros, y quedamos a sus órdenes. Hasta pronto.